Entre líneas, hoy con Clara López Obregón. Gracias a la alcaldesa de Bogotá, Clara López, que tuvo la valentía con el personero municipal de hacer la denuncia pública. Ahí comenzó, con un debate mío también, el descubrimiento de que eran 6.402 casos, miles y miles de jóvenes asesinados y fusilados en toda Colombia, para que un gobierno pudiera mostrar que sí era el gobierno de la seguridad que llamó democrática. Una persona relevante en la política colombiana de hace un buen tiempo, pero sobre todo con un destacado papel en la fase reciente, esta fase de tanta esperanza para Colombia, de transformación, de cambio, nos acompaña hoy a Entre Líneas de Hispan TV. Un gusto, senadora Clara López, saludarla, que participe en uno de nuestros primeros programas de esta serie que recién comenzamos. No, qué gusto volverlo a ver y estar aquí en Hispan TV. Muchas gracias por la invitación. Muchos vaivenes, ámbito político, defensa de los derechos humanos, administración pública también. En fin, para Clara López, ¿quién es Clara López? Yo soy una mujer que nació en una familia de élite. Me educaron mis padres en profundos valores. Mi madre siempre decía: mi hijita, recuérdese que usted aquí nació fue por pura casualidad. Los privilegios no son algo que a usted le pertenezca. Eso se tiene que pagar con mucho trabajo y con mucha consagración a lo social. Veía las condiciones de vida de mis pares, que eran los niños con que uno jugaba mientras empezaba lo serio. Y yo nunca entendí por qué ellos tenían que ser tan pobres. La senadora Clara López Obregón es una figura consolidada de la política colombiana. Descendiente de presidentes y forjada en la élite tradicional, rompió con los moldes de su clase para convertirse en una referente de la izquierda en la región. Es economista y abogada con doctorado en Derecho Financiero y Tributario. Ha sido y es candidata presidencial. Fue alcaldesa mayor de Bogotá, el segundo cargo más importante del país después del presidente. Gobernó una capital de 10 millones de habitantes. Fue ministra de Trabajo, donde lideró el diálogo social en tiempos de polarización. Como senadora, Clara López impulsa leyes históricas en defensa de la niñez y los derechos humanos y defiende las reformas claves del presidente Gustavo Petro sin perder su perspectiva crítica. Su mirada trasciende las fronteras nacionales. Una líder de talla global respetada en foros como el Grupo de Puebla y la Internacional Socialista, desde donde impulsa una visión soberana para la región. Con una postura firme, la senadora denuncia el genocidio israelí contra el pueblo palestino, así como el silencio cómplice de Occidente, y exige justicia internacional. No escuchamos ahora a una legisladora más, sino a una mujer de Estado. ¿Qué legado recoge usted de esa historia? De esa historia de élite con personajes como Alfonso López Pumarejo, como Alfonso López Miquelsen en la historia más reciente, y con muchos más, porque por diferentes líneas sanguíneas hay presidentes y hay una élite de poder. Y de todos los partidos. Y de todos los partidos, pero ninguno tan hacia la izquierda como fue a dar usted. Eso es relativo, porque aquí hemos tenido desafortunadamente, después de las épocas grandes del Partido Liberal Colombiano con Alfonso López Pumarejo, una creciente generalización de las ideas profundamente conservadoras y yo diría que hasta cavernarias, tanto que contaminaron al Partido Liberal. Entonces no es tanto que yo me moví a la izquierda como que este país se fue moviendo muy a la derecha y eso se debe mucho al conflicto armado, a la violencia política en nuestro país. Y creo que esta polarización que vivimos hoy tiene sus raíces profundas en esa circunstancia unida a la famosa doctrina de la seguridad nacional. Decidieron que el comunismo internacional era el responsable y todo el mundo se volvió objetivo militar. Yo era parte de esa conciencia de que en Colombia teníamos que hacer profundas reformas estructurales. Somos todavía el país más desigual sobre la tierra. Y es que eso está en la cura precisamente de tanta violencia, porque nunca se han hecho las transformaciones necesarias. Bueno,
El Nunca se presidente hizo López nunca se hizo Pumarejo intentó hacer una... nunca y pudo nunca hacer la pudo reforma hacerlo. agraria porque aquí sencillamente no han dejado de hacer las reformas. Y quiero decirle que el abuelo de Alfonso López Pumarejo era don Ambrosio López. Y Ambrosio López fue de los fundadores de las sociedades democráticas a mediados del siglo XIX que lucharon por la protección de las artesanías nacionales, del trabajo nacional, frente a ese libre cambio que siempre le ha pegado tan duro a las clases empresariales emergentes. Por eso es que tenemos un país en que la mitad de la fuerza laboral no encuentra salida y empleo en el sector formal de la economía y llaman al desempleo y al rebusque sector informal. Un país de ciclos que se van repitiendo, y el siglo XIX que usted cita son una guerra en promedio cada 5 años. Siempre hay la esperanza a cada final de ciclo y se siembran muchos sueños. Más que sueños son necesidades vitales de transformación de la sociedad. ¿Qué hace diferente estos momentos que vivimos donde se empieza a sentir un cambio? No sé hasta qué punto lo considera usted en la realidad, en lo cotidiano, pero sí por lo menos una transformación desde el punto de vista de la conciencia de muchas personas. ¿Qué momento vivimos y cómo lo contrasta usted con esa historia que usted menciona? Mire, yo creo que al presidente Gustavo Petro le tratan de señalar que no ha hecho nada. Pero eso es, como todo en la política de la polarización, una gran mentira. Lo primero es lo que usted ha mencionado. Él ha transformado la mentalidad nacional. Diría que hay un antes y un después del gobierno Petro, porque aquí ya no hay marcha atrás con el concepto de que la inclusión social va porque va. Y cuando la gente entiende que todo el mundo tiene derecho a estar cobijado por el mismo cielo que nos cobija a todos y que tiene que tener un lugar en el país, pues eso es un cambio copernicano. Entonces yo creo que aquí hay un cambio, de verdad, una inflexión hacia transformaciones profundas que empiezan en el campo. La reforma agraria y el derecho a la tierra es un derecho que no solo se escribe en la Constitución, sino que implica el título. Y eso es lo que está haciendo este gobierno. Claro que no puede hacerlo todo en 3 o 4 años, porque pues llevamos 100 años de soledad esperando. Hubo 8 millones de hectáreas despojadas durante el conflicto armado en nuestro país. ¿En cuánto estamos ahora en restitución de tierras? El gobierno ha repartido títulos por 600.000 hectáreas. Los 2 gobiernos anteriores no pasaron de 30.000. Entonces yo creo que aquí tenemos un proceso que ya arrancó con una movilización social que lo empuja y lo sostiene. Y no es una movilización social violenta, no, es una movilización social totalmente pacífica, pero firme y exigente. La movilización ha sido pacífica realmente. Ha sido una movilización multitudinaria, fuerte, decidida, pero en paz. No así las fuerzas que se oponen a esa transformación. Continúa habiendo mucha violencia. ¿Cómo mira usted ese panorama de esa reacción frente al cambio que la sociedad pide a gritos? Petro tituló esa parte de su programa La Paz Total. Entonces se burlan mucho, porque sí, hay mucha violencia. Todos estos herederos de los grupos paramilitares, cuando se retiró la guerrilla de sus zonas de influencia, en el acuerdo de paz del 2016 del presidente Juan Manuel Santos, no fue capaz el Estado de copar esos territorios con obras públicas, con presencia del Estado, tanto militar como social y cívica. Se volvieron tierras de nadie y como los vacíos no existen, pues fueron llenándose de toda suerte de grupos armados ilegales de toda índole. Entonces, ¿qué es lo que sucede hoy? Que se van generando como líneas rojas que llaman. Pues nosotros no podemos hablar con unos bandidos que derraman sangre. Y en los territorios donde las familias ven que sus hijos que no tienen oportunidades o son reclutados o se van voluntariamente a uno u otro de los ejércitos, es que a ellos les suena que aquí no se puede hablar con los bandidos para llegar a procesos de paz. Total era hablar con todos
para desescalar la violencia. Obvio, a cambio de acuerdos. Y en un país donde hay tantos grupos armados ilegales, tantas bandas juveniles, tanta violencia de toda índole y tan poca oferta formal legal, entonces tenemos que hacer una paz total como la que dice Petro. Lo que pasa es que Gustavo Petro lo hizo desde lo nacional y yo creo que eso no funciona así. Creo que es una estrategia equivocada. Hay que de hacer abajo hacia arriba, sí, no de arriba hacia claro, abajo. hay que hacer un inventario de los 1001 conflictos que hay porque cada uno tiene su especificidad a pesar de que hay un común denominador. Y en segundo lugar, eso tiene que ser con todos esos sectores, tanto de nuestro ejército como de todos estos sectores ilegales, pero mediados con comunidad. Porque yo he ido a los territorios y he visto que son los líderes sociales, que son las mujeres del territorio, las que más hacen pacificación. A ellos sí les interesa la paz. Y no hay allí un obstáculo fuerte en la penetración tan intensa del narcotráfico en instancias de poder, en instancias militares, en instancias judiciales. ¿Cómo manejar ese cruce? Por eso es que tiene uno que ir de abajo hacia arriba. Porque es que hay que empezar a quitarle el oxígeno a toda esa corruptela que empieza con las elecciones. Las bases a la estructura. Claro, porque es que fíjese usted que es el proceso electoral el que está permeado por toda esa ilegalidad. Crimen organizado con clientela política organizada que genera estructuras que le dan cobertura a gente que aparentemente es legal pero es ilegal. También tiene que ser un trabajo integrado, pero eso no lo puede hacer cada nación sola, lo tiene que organizarse internacionalmente para desvertebrar los grandes capos. Es que los capos aquí están al servicio de esas compañías. Toca usted un punto que es por dos lados muy complejo. Por un lado, la visión punitiva que viene desde Estados Unidos, una visión del manejo del fenómeno de las drogas. Persiguiendo es al chiquito de la oferta. Al pequeño cultivador, al agricultor. Esas presiones que a partir de eso se están generando, ¿cómo las ve usted en las actuales circunstancias de presión tan intensa donde en el discurso se maneja el tema de la política de las drogas, pero en la realidad hay cosas mucho más complejas en el trasfondo? ¿Cómo ve usted ese panorama en los actuales momentos para el país, pero también a nivel regional? Yo lo que he visto es que hay mucha conciencia en la gente de poder de que la guerra contra las drogas ha sido un absoluto fracaso. Llevamos 50 años. Colombia ha puesto, no sé, 40, 60 mil muertos durante esta etapa desde que se declaró por el presidente Nixon por allá en los años 70. ¿Y qué ha sucedido? ¿Se ha reducido el consumo? ¿No? Entonces algo está funcionando muy mal. Y usted ve expresidentes de los distintos países de América Latina planteando que hay que, de manera multilateral, generar una nueva política, un nuevo consenso de cómo abordar el tema de las drogas. Hay que hacer un gran esfuerzo por el lado financiero y aceptar que esto no es una sociedad en que están los delincuentes de un lado y la gente bien del otro lado. A ver, ¿quién les vende los precursores químicos? ¿Quién hace la lavandería de las grandes fortunas? Y yo pienso que lo que tenemos que aportar es la despenalización y buscar los usos lícitos. De la hoja de coca hay muchísimos, medicinales y de otra índole. Y regular un mercado porque no se puede de la noche a la mañana reemplazar todo ese cultivo, pero sí se le puede dar un uso lícito. Y el gobierno puede entrar a comprar y destruir. En parte es la política de drogas del actual gobierno, Sí, en buena medida. El problema se hace más complejo. se hace complejísimo porque no se acepta Claro, como pero política. además porque lo Dicen que no importa... dicen que eso es complicidad y no una política seria de salvarle la vida a los campesinos que a fin de cuentas son las víctimas en este asunto. Senadora, ¿y no será que porque lo que no importa es las drogas, el combate a las drogas, sino porque detrás de eso, igual que sucedió con la guerra contra el terrorismo, o que ha sucedido en la guerra contra el comunismo, hay otros móviles detrás, hay otras razones? Yo siempre he sostenido que esto que nos está pasando en el momento actual de esa agresividad del lenguaje del presidente Trump es una manera de doblegar soberanías
y de exigir que las políticas de los países respondan a los intereses externos y no al interés nacional interno. Y yo creo que ahí es donde el anticomunismo, el antiterrorismo, el antinarcóticos, el anti cualquier cosa que usted pueda contaminar a los gobiernos que no están arrodillados, entonces pues les cae la lista Clinton encima para doblegarlos. Pero a Petro no lo han doblegado. Es la situación que está afrontando Venezuela en estos momentos, un país con el que el actual gobierno mejoró relaciones, por lo menos hay un intercambio comercial intenso en una frontera de más de 2.200 kilómetros, vital luego de una política de rechazo, de ruptura total. Ahora hay un asedio en el Caribe, una armada, un despliegue que si fuera contra drogas, pues llama la atención precisamente por la parafernalia y la intensidad de ese despliegue. ¿Cómo ve usted la situación actual en este contexto latinoamericano? Porque el problema es Venezuela, es Colombia o es América Latina. ¿Cómo ve usted esos hechos? Sí, el tema es geopolítico. El tema es totalmente ajeno a la ideología. Es un tema de poder. Pero el mundo ha cambiado. Y hoy estamos en el tránsito de un mundo unipolar con una hegemonía de Estados Unidos que además la lideraba con buenos principios. Los derechos humanos, el progreso científico, el sueño americano, la democracia liberal. Pero si van a tratar de atajar el nuevo mundo multipolar, va a ser muy complejo. Y por eso es que la gente empieza a hablar de los peligros que se ciernen de nuevas guerras. Y esto de la flota tan grande en el Caribe, mirando hacia Venezuela, que queda tan pegadita de Colombia, uno dice, en cualquier momento salta el polvorín y nos levantamos una guerra aquí por el Caribe. Y uno se tiene que recordar, pues, la tragedia de Vietnam, la tragedia de Afganistán, la tragedia de Irak. Aquí no sería diferente. Todos los países del mundo tienen que estar alertas y tratar de generar un diálogo multilateral. Usted habla de que el presidente Petro habla de un nuevo monroísmo. Yo digo, no, no es nuevo, es el viejo. Es el mismo. Es el viejo, el del corolario de Teodoro Roosevelt. I took Panama. Era el I took Panama y que ellos estaban llamados a ser el policía del mundo. Entonces yo sí pienso que aquí hay un punto de disputa muy grande con lo que dicen los chinos, que es la definición de crisis, el mundo que se está muriendo, que no ha dejado de desaparecer, y el mundo que está surgiendo y no ha terminado de nacer. Y en ese mundo de coyuntura que para los Estados Unidos es difícil de aceptar porque no solamente saborearon el gusto del mundo unipolar y se terminaron creyendo sus propias ficciones, no es fácil aceptar que hay otras contrapartes incluso en muchos niveles adelantados, tecnológicamente, por ejemplo. En esa transformación compleja, difícil, hemos visto un papel muy protagónico, muy importante, con relevancia a nivel internacional, a nivel global, por parte del gobierno actual, en particular del presidente Petro, que despierta mucha simpatía. ¿Qué papel puede jugar Colombia en ese mundo cambiante? Pues mire, nadie es profeta en su tierra, eso dicen. Y aquí en Colombia nadie cree que Petro hoy es un líder mundial. Una persona que se atrevió en Estados Unidos, en la Asamblea General de Naciones Unidas, a hacerle un discurso a Trump sobre lo que es el dominio y de la supremacía blanca, unido al racismo, unido al genocidio del pueblo palestino. Entonces yo creo que Petro tocó una fibra de los pueblos excolonias de todos los países del mundo, que además son todos pueblos de tez oscura. Muestra la absoluta necesidad de buscar caminos no de confrontación, sino de cooperación. Y si usted es capaz de vislumbrar
que el nuevo liderazgo es cooperando y no matoneando, hace toda la diferencia. Creo que el mundo va a tener que llegar a eso, que no podemos permitir que haya un genocidio en Gaza, porque si lo hay en Gaza puede existir aquí también, porque la humanidad es una sola. Entonces, esa idea de que somos una sola humanidad tiene que empezar a calar. Y eso está pasando con los migrantes en Estados Unidos. Yo he participado en una especie de nuevo panamericanismo de sectores progresistas, de conversación entre parlamentarios de Latinoamericana, del Caribe, de Centroamérica, con parlamentarios progresistas de los Estados Unidos. Entonces uno sí percibe que estas nuevas generaciones están mucho más a tono con esa comprensión de que es un solo mundo y no algo que nos tengamos que repartir y mandar unos sobre otros, sino colaborando juntos. La situación tan trágica y triste de Gaza, donde precisamente el presidente Petro ha sido bastante tajante y claro en anunciarlo, además desde un inicio, mucho antes de que incluso otros países empezaran a manifestarse, que ante los ojos del mundo, a través de los celulares, de los medios alternos, incluso de los medios del gran sistema corporativo, donde hay grandes capitales interesados en que eso no se divulgue, no pueden negarlo. ¿Cómo ve usted esa situación? Hablando usted de eso, hoy vi un trino de una noticia de la AP. Se supone que hay un cese al fuego. Se supone que no deben seguir matando gente. Y ahí lo que muestran es algo peor para mí como mujer. Niños presos cantando una canción y muestran las rejas, muestran por allá y de allá vienen las vocecitas de chiquitos. No pueden tener más de 4, 5, máximo 6 años. ¡Presos! Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando como humanidad que permitimos que eso suceda? Además de los que matan con tiro de gracia. Allá de verdad lo más grave del genocidio es que los niños se volvieron... Objetivo. No el objetivo de preferencia. Entonces, ¿qué le puedo decir? Yo he marchado en favor de Gaza desde siempre. Aquí hemos cada vez... Sí, con el Nakba. Aquí hay una colonia palestina inmensa. Entraron por Puerto Colombia. Muchos se asentaron en la costa, muchos están acá. Había un Estado de Palestina. Están negando siquiera que existió el Estado de Palestina, porque hoy obviamente han sido expulsados del grueso de su territorio. Yo pienso que la humanidad ha mostrado su peor cara, pero también podemos mostrar nuestra mejor cara. Es chiquita, pero es que las nuevas generaciones van a ser las herederas de este mundo y ellas sí van a ser distintas. Volvamos al ámbito colombiano. Venimos de un triunfo reciente del pacto histórico en una convocatoria frente a la que se especuló muchísimo y generalmente no eran especulaciones muy favorables. Sin embargo, se logra una votación bastante significativa. ¿Qué despierta eso en una persona que ha hecho parte de este proceso de transformación? ¿Qué despierta eso hacia adelante, hacia este país? Es una demostración de que el catastrofismo con que han tratado todo lo que tiene que ver con este gobierno es eso, catastrofismo. Porque que el dólar iba a estar a 7.000 pesos y entonces resulta que no pasa de 4.000. Que iba a estar totalmente desatada la inflación. Hay que seguir trabajando, pero está alrededor del 5%. Que se iba a desatar una ola de desempleo porque aquí nadie iba a volver a invertir un peso. Estamos en las tasas de desempleo más bajas de los últimos 20, 30 años. Definitivamente todas esas catástrofes que anunciaron pues no han sucedido. ¿Y eso qué muestra? Que a pesar de que a la izquierda le asesinaron el grueso de sus cuadros, una generación entera de líderes. A pesar de las persecuciones
a pesar de que no teníamos mucha gente para gobernar porque nunca les habían dado un puesto público para que adquirieran experiencia, se ha podido hacer gobierno con todos sus defectos. Yo pienso que eso muestra que hay una enorme fuente, capacidad, potencial, y eso lo percibe la gente, porque por primera vez les consideraron personas para ser incluidas en la sociedad. Y eso hace que este proceso no tenga marcha atrás. Y lo repito, no tiene marcha atrás. Están esperando y confiados de que va a haber una división. No, vamos a convenir una candidatura única de todos los progresistas de Colombia, porque vamos a ganar las próximas elecciones. Un optimismo con fundamentos, un optimismo responsable es importante para un país como Colombia, donde la desesperanza a veces ronda y ronda más de lo debido. Muchas gracias, estimada senadora, por acompañarnos en este programa. No, a usted muchísimas gracias por esta calurosa entrevista.